¿Recuerdan la escritura con la que iniciamos la vez anterior? Y si no, bueno, vamos ahí a Proverbios capítulo 6. No vamos a hablar de este tema, pero es bueno recordar. Proverbios capítulo 6, versículo 10. Recuerden que dice: un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y hoy en día nos vamos ya acercando más a la temporada de fiestas, la fiesta de las trompetas, y yo creo que todos estos sermoncillos que escuchamos son para decirnos: despiértate ya. Y otro nos dice: despiértate que te hace tarde, despiértate. Y a lo mejor nosotros seguimos dándonos vuelta en la cama. Pero, como les digo, ya estamos cerca de la temporada de fiestas, de la fiesta de las trompetas, y es un tiempo muy significativo, porque ustedes saben que en ese momento sonará la séptima trompeta. ¿Y qué va a pasar con nosotros si no estamos despiertos? ¿Qué va a suceder? Por eso es importante hoy en día despertar, estar atentos. Y como les decía, no solamente se trata de, bueno, es que yo estoy atento a lo que se dice, yo estoy atento a las noticias, yo estoy atento a esto otro, pero como lo vimos la vez anterior, es qué estoy haciendo con todo ese conocimiento que he recibido. Esa es la importancia para saber si estamos despiertos o no, ¿sí? Y vamos a ver hoy algo que es importante, algo que también con lo cual podemos ver si estamos despiertos o seguimos dormidos. Y quiero leerles esta frase lo dijo una mujer, y pues tiene su sentido todo lo que dice. Quiero que pongan atención, y dice: el perdón es una decisión. El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma, y la tendrá el que te ofendió. Una muy buena frase que dijo una mujer. Y bueno, podemos ver cuál es la definición del perdón. Y el perdón es la acción de perdonar. Y entonces, ¿qué es el perdonar? Y el perdonar podemos resumirlo en remitir totalmente la ofensa. Y dice total, no dice a medias. Entonces, tenemos que entender que el perdón no es un sentimiento, ¿sí? Que el perdón no debe de estar basado en nuestro estado de ánimo en el momento en que lo decimos. ¿Por qué? Porque si está basado en el momento en la circunstancia en que estamos, y decimos a la persona: bueno, te perdono, tal vez después me voy a acordar y me voy a tener ese rencor que voy a decir, que me va a hacer entender que no perdoné a la persona. Sí, por eso dice, el perdón es una decisión. Yo decido perdonar. Si lo hago en un sentimiento, bueno, te perdono porque te veo allí que estás rogándome, eso ya es un sentimiento. Entra en el sentimiento y al rato me voy a acordar que no perdoné. Voy a empezar a recordar, es que me la hizo y que me dijo esto, y por esas cuestiones hay gente que se va de la iglesia. ¿Por qué? Porque falta entender esta parte del perdón. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, para que vean que nosotros tenemos que llegar a cumplir lo que nos dice esta frase de perdonar, decidiendo perdonar y decidiendo no recordar la ofensa. Y les digo, es importante esto, porque si no lo hacemos conforme a esto, estamos dormidos.
Estamos dormidos. Vamos a una escritura, yo creo que ustedes recuerdan esta en Isaías capítulo 43. En Isaías capítulo 43, vamos a ver aquí qué nos dice, y son palabras del Eterno que dicen, nos dice el Eterno, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y fíjense lo que dice también él, y no me acordaré de tus pecados. O sea, Dios dice en una decisión que él toma, le dice al pueblo, no me acordaré de tus pecados. Lo dice Dios. Y podemos ver en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Versículo 34. Y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados, de su pecado. O sea, Dios está decidiendo, Dios dice, no me voy a acordar de las ofensas, no me voy a acordar de los pecados. Algo similar a lo que vimos en la frase. Y es algo que nosotros, como gente que está siguiendo, como pueblo que sigue al Eterno, como gente que sigue a Cristo, como cristianos, debemos estar haciendo. Dice en una escritura que debemos ser imitadores del Padre y de Cristo. Y entonces así como el Padre, como Dios decide no recordar esas ofensas, también nosotros tenemos que llegar a ese punto de no recordarlos. Y vamos a ver otra escritura en Efesios capítulo 4. Versículo 31, Efesios 4:31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea, debemos de perdonar a ese grado de como Cristo, como Dios perdonó, de no recordar más las ofensas. De no recordarlas más. Y ustedes pueden ver entonces que gracias a ese sacrificio somos perdonados. Y gracias a ese sacrificio Dios se olvida de ello, de esas ofensas que nosotros le hacemos. Y podemos verlo también aquí en el libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 8 versículo 12 dice, Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, vean, dice nunca más. O sea, no va a pasar de que, bueno, a la semana se acuerda de la ofensa, dice nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O sea, Dios decide no recordar y no las va a recordar. Porque lo está diciendo aquí, lo dice su palabra, y sabemos que Él no es hombre para que mienta, como lo dice una escritura. Entonces así también nosotros como imitadores del Padre, como imitadores de Cristo, tenemos que llegar a ese punto. Y vamos a ver aún más. Podemos ir al libro de Lucas, y quiero que se imaginen esta escena de Lucas 23. Lucas 23. Hablando de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor. Ustedes imagínense a Cristo ahí en la cruz. Ustedes imagínense ahí a Cristo sufriendo por estar colgado ahí. Imagínenselo desangrándose. Imagínenselo agonizando ahí colgado de ese madero. Y con todo eso, ¿qué dice
Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Vemos aquí con todo y el sufrimiento que está aquí Cristo padeciendo. ¿Qué dice? Padre, perdónanos. O sea, Cristo en ese momento también ya decidió perdonar a todas esas personas. Al que lo clavó, al que le puso la corona de espinas, a los que le escupieron, a todo lo que al que lo atravesó. A todas esas personas Cristo decidió perdonarlas, y también le dice al Padre: bueno, perdónalos, porque Él ya lo decidió también hacerlo. Ven, hasta ese punto, aún con todo y ese sufrimiento que Él estaba ahí en la cruz, con todo eso Él decidió perdonar, y le dice al Padre: perdónalos. Y es lo que quiere Dios de nosotros, y es lo que tenemos que llegar a hacer. Fíjense esta escritura de Isaías capítulo 44. Fíjense cómo lo menciona aquí Dios en cuestiones de cómo Él deshace la cuestión de las rebeliones, de los pecados, para no olvidarse. Dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. O sea, los hace nada. Si se tratan de agarrar la nube, no pueden hacerlo. Entonces así también Dios nos habla que Él deshizo todo eso. O sea, ya no se acuerda más. Podríamos pensar, bueno, el tomar una decisión como Cristo lo hizo, es imposible hacerlo para nosotros. Él lo hizo porque era Dios. Pero vamos a ver unas escrituras para que veamos que esto es algo que podemos alcanzar, que es algo que nosotros como cristianos debemos desarrollar y llegar hasta ese punto como Cristo lo hizo, y como estos ejemplos que tenemos en la Biblia. Y podemos pasar y ver a Esteban, alguien que siguió las mismas pisadas que Cristo, que siguió el ejemplo de acuerdo a como lo dice aquí en Primera de Pedro. Pues vamos a leerlo rápidamente. En Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y sus pisadas fueron de un perdón total, de decidir: ya no me acuerdo de esa ofensa. Quien cuando le maldecían, versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. O sea, tampoco no dijo: bueno, los perdono pero a medias, o los perdono y después resulta que sí se acordó, si no hubiera estado hablando con engaño. Dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y vamos a ver que eso es lo que hizo Esteban, y eso es lo que espera Dios de cada uno de nosotros, porque tal vez hoy no llegamos a estos puntos, algunos a lo mejor sí, de ser agredidos por perseguir esto, pero va a llegar un momento en que tal vez sí tengamos esa persecución, y vamos a ver si hoy en día no aprendemos en ese punto de perdonar y olvidar. Cuando venga esa prueba, esa persecución, no vamos a estar preparados. Podemos ver aquí, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 13, lo que dice Jesús. Aquí dice Juan 13, versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Tanto el lavar los pies,
pero también implica todo eso de seguir a Cristo y todo lo que Él nos ha enseñado y que está aquí en su palabra. También todo eso lo tenemos que hacer siguiendo ese ejemplo que Él nos dio. Entonces vamos a ver el ejemplo de Esteban y vamos a ver cómo cumplió esa escritura que leímos en Primera de Pedro. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6. Creo que desde ahí vamos a iniciar. Sí, Hechos 6, versículo 8, para que entendamos todo el contexto. Dice 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos, y los de Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, sobre Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y vemos que ustedes pueden leer que Esteban empieza a hablar. Todo este relato ustedes lo pueden leer. Y podemos pasar hasta el versículo 49, y les dice: y el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, hablando de lo que dice Dios. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Versículo 51, le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, a ti, así también vosotros. Y bueno, vemos aquí después en el versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y tenemos que nosotros llegar a ese punto de estar llenos del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. O sea, imagínense toda esa multitud golpeándolo. Toda esa multitud golpeándolo. Dice: y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y pongamos atención al versículo 60. O sea, para que vean, con todos los golpes que recibió, con todo y cada una de las piedras que recibió. O sea, imagínense, para nosotros, bueno, no el recibir todas esas piedras, sino tengan en cuenta, por ejemplo, cuando llueve y que caen unas gotas tremendas, nos duele. Imagínense si estuvieran ustedes cuando está granizando debajo de ese granizo. Pues creo que pues, estaría, ¡ay! Ahora imagínense Esteban en toda esa lluvia de piedras que recibió, de golpes, y con todo y eso, ¿qué dice él en el versículo 60? Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, poniendo esto al que juzga justamente: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, ven la capacidad que tenía Esteban, de que con todo y eso, ¿qué dijo él? No se paró y empezó a regresarle cada una de las piedras, es decir: bueno, ustedes me avientan, yo también. Sino, como lo vimos en Primera de Pedro, encomendó esa causa justamente al que juzga justamente y dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No se los abones al día del juicio.
Y yo creo que Esteban lo dijo con una convicción, no por quedar bien allí en ese momento con Dios, sino yo creo que esto era algo que muchas veces practicó, no es le estar recibiendo piedras, sino el saber perdonar en cada situación. Y ese ejemplo para que nosotros también hagamos igual que él, de llegar a perdonar. Digo, no hemos llegado a estas situaciones difíciles, pero él lo pudo hacer en esta situación difícil. ¿Por qué? Porque era algo que él ya tenía aprendido. No por conocimiento, sino por práctica. Todos ofendemos muchas veces, lo dice la Escritura. Y tal vez a él lo ofendieron en algún momento, o muchas veces. Pero llegar a este punto de decir, bueno, no les tomes en cuenta este pecado. Habla de una persona que estaba llena de ese Espíritu, como lo dice, de ese Espíritu Santo, y a ese punto debemos de llegar si queremos estar en el reino de Dios. Bueno, esto es un ejemplo. Podemos ver otro ejemplo más y podemos ir a este libro de Números, y vemos aquí, podemos ver en estas escrituras la actitud de Moisés, que aunque el pueblo habló contra él muchas veces y hasta llegaron a unos puntos de quererlo también apedrear, con todo y eso, él no recordó esas cosas para estas situaciones que acontecieron. Veamos aquí en el libro de Números, capítulo 14, versículo 6. Bueno, no es esa escritura, vamos a ver Números. Es que estoy en Levíticos, por razón. Números 14, versículo 6. Y dice: Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra en gran manera buena. Si el Eterno se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Eterno, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Eterno, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Vean esta actitud. Imagínense cómo se debe haber sentido ellos, pero también sabían que Dios estaba con ellos. Y versículo 19 dice, aquí vemos cómo interceden por el pueblo. Dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Eterno dijo: yo los he perdonado conforme a tu dicho. Pero ven, aquí les digo, la escena es como Moisés, como aquí estas personas, Josué, Caleb, con todo y que hablaron el pueblo de apedrearlos, al momento de interceder por ellos, lo hicieron, sin decir: no, pues, acuérdate que nos querían apedrear, mejor que, no dijeron en el punto de mejor que sí los deje aquí el Eterno ya muertos. O sea, no hubo el tratar de desquitarse o tomar venganza. Podemos pasar aquí al capítulo 16, versículo 44. Ustedes conocen este relato, lo que le sucede a esta rebelión, pero vemos aquí una vez más cómo se conduce Moisés. Versículo 44 dice: y el Eterno habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Eterno, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él se puso
Él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Pero una vez más vemos cómo Moisés, con todo lo que le había sucedido con el pueblo, con todo y eso, él intervino. No recordó todo lo que le había hecho el pueblo. No recordó esas cosas y dijo, esto es lo que tengo que hacer. Podemos ver que hubo un perdón ahí de parte de él en todas estas cosas. Y como les decía, todos ofendemos muchas veces. Entonces tenemos que tener cuidado y aprender a perdonar. Porque muchas veces nos ofendemos porque, bueno, es que no me saludó, es que no me miró, es que esto, es que el otro, cosas que ni siquiera son pecado. Y nos ofendemos al grado de aborrecer a una persona por eso. Y hasta demostrarle un desprecio y una molestia. Y caemos en la actitud que vemos que es contraria a estos hombres de Dios. Y que están aquí consignadas para que las aprendamos y caminemos de acuerdo a ellas. Son ejemplos para nosotros para que hagamos lo correcto delante de Dios. Podemos ver otro ejemplo en 2 de Corintios, capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 1 dice: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar confiado en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Versículo 6 dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Versículo 9 dice: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y esto lo está diciendo para el perdonar. Dice: y al que vosotros perdonáis, yo también. Vemos aquí que Pablo lo decide, y también las personas lo tenían que decidir, porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, vemos aquí que pues también Pablo habla acerca de la persona, primera de Corintios, que bueno, aquí él dice, bueno, ya lo he perdonado y ustedes también deben de perdonarlo. Pero vamos a ver aquí, bueno, aquí en el versículo 9 vemos que es algo que como si estamos obedeciendo debemos de hacerlo. Pero hay una razón más por la cual tenemos que hacerlo, y aquí lo dice el versículo 11. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque lo dice aquí el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Vemos aquí que nos está diciendo Pablo muy claramente, si no perdonamos, Satanás está tomando ventaja. Satanás va ganando, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales en las regiones de maldad, o sea, contra los demonios, contra Satanás.
Y en esta lucha, si nosotros no aprendemos a perdonar de todo corazón, o decidimos hacerlo, Satanás va a estar ganando. Satanás va a estar ganando esta lucha que nosotros tenemos. Por eso, el perdonar es una decisión. Y les digo, no es un sentimiento que diga, bueno, lo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer. No es que, bueno, yo digo, te perdono porque como me llamó el ministro y aquí estamos los dos, pues para salir de la situación te voy a decir que te perdono. O sea, bueno, no lo decimos así, ¿verdad? Pero aquí lo estamos en la cabeza. Y decimos, bueno, te perdono, pues es que aquí está el ministro y me voy a ver mal yo. Es lo que muchas veces hacemos. O no con el ministro, si con otra persona. Dice, bueno, para que no me vean mal, voy a decir, bueno, te perdono. Cuando nuestro sentimiento, cuando lo hacemos con un sentimiento y no conforme a la Escritura. Y les digo, luego lo recordamos y ahí estamos, es que me la hizo. Entonces, el perdonar, por eso les digo, no es un sentimiento, no es algo que del momento. Si nosotros perdonamos, tenemos que decidirlo. Y decidir, no voy a olvidar la ofensa. Voy a decidir que no me afecte lo que me hizo la persona. Voy a decidir que estoy consciente de todas estas cosas y voy a perdonar. Y también lo voy a hacer porque no quiero, ese es el punto, que Satanás tome ventaja de mí. Porque ¿qué va a pasar si no perdono? Bueno, después se va a hacer una raíz de amargura. Es lo que va a pasar. Es lo que nos pide Dios y es lo que tenemos que hacer. Y como les decía, Dios no es hombre para que mienta, y así como Él dice, bueno, yo te perdono, Él espera también que lo hagamos y que no recordemos las cosas. Hay una escritura aquí en el libro de Salmos, en Salmos capítulo 103, Salmo 103, versículo 1 dice, bendice, alma mía, el Eterno, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Eterno es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia, y es lo que espera que nosotros también hagamos. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Eterno, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, y fíjense en eso que dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y pecados. ¿Sí? Y les digo, a veces nosotros estamos enojados, molestos con una persona, simplemente por el hecho de que no me saludó. Es que no me saludó, de seguro sí me vio, pero no me quiso saludar. Eso es lo que pasa. Y no son pecados. Y no son pecados. Y aquí nos está diciendo que así como Él perdona, pues también Él espera que perdonemos, que seamos misericordiosos. Y podríamos preguntar, bueno, ¿qué debemos hacer nosotros para llegar a ese punto de ser como Esteban, a ese punto de ser como Pablo, a ese punto de ser como Moisés, como Aarón, como Josué, como todos ellos? Bueno, pues creo que deberíamos de seguir lo que dice el libro de Mateo capítulo 5. Tenemos que desarrollar humildad, tenemos que desarrollar mansedumbre, tenemos que desarrollar justicia, tenemos que desarrollar misericordia y tenemos que tener una limpieza del corazón y ser pacificadores. Y todas estas cosas son necesarias para llegar
a perdonar con decisión y no con sentimiento, para decidir perdonar y olvidar. Cristo nos dice aquí en Mateo capítulo 6, vamos aquí en Mateo 6, versículo 14, y vamos a ver que para que Dios nos perdone hay una condición también. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por eso tenemos que perdonar con decisión de no recordar más esto, para que así también nuestras ofensas sean perdonadas por nuestro Padre. En Mateo capítulo 18, versículo 35, ustedes pueden leer esta parábola de los dos deudores, pero al final dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. O sea, de todo corazón, que no quede nada de ese recuerdo de la ofensa, no debe de haber nada en el corazón, si estamos perdonando como Dios nos dice. Así como Dios lo dijo: nunca más me acordaré de sus ofensas, nunca más me acordaré de sus pecados. Y así espera Dios que lo hagamos. Entonces, con todo esto que llevamos, que hemos visto, tal vez poco, pero hay que preguntarnos: ¿cómo estamos perdonando? ¿Lo estamos haciendo con una decisión de olvidar del corazón? ¿O lo estamos haciendo por sentimiento y reacción del momento? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué tan conscientes hemos sido de esas situaciones y de lo que dijimos? Y si dijimos: perdón, te perdono, ¿realmente lo hicimos? ¿O todavía al día de hoy nos llegamos a recordar: no, es que me la hizo aquella persona en esto, en otro? ¿Qué llegamos a hacer? No olvidemos lo que leímos, que es necesario perdonar para que Dios nos perdone las ofensas. Y esto es, para que lo veamos, podemos decir: bueno, es que no es una decisión. Sí es una decisión, porque en todo momento nosotros tenemos que decidir. Y vamos aquí al libro de Deuteronomio, para que vean que esas cosas, lo que estamos viendo, sí se decide. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, que andes en sus caminos, y el camino de Dios es el perdón, y guardéis sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Eterno tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirviereis, y que dice primera de Juan en esta parte, que bueno, nosotros si estamos siguiendo a Dios o a Satanás, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Y cómo escogemos la vida? En el tema que estamos hablando, decidiendo perdonar y olvidar. Pero escogeremos la muerte, y como lo vemos, escogeremos la muerte cuando no perdonamos, cuando lo hacemos con un sentimiento, por sentimiento. Dice: para que vivas tú y tu descendencia, dice, amando al Eterno tu Dios, atendiendo a su voz,
siguiéndole a Él, así como tenemos que seguir a Cristo, como lo vimos, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Eterno a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Y les digo, entonces vemos aquí que nosotros tenemos que decidir. Dios nos dice, bueno, esta es la vida y la muerte, esta es la bendición y la maldición. Escoge pues. Bueno, yo decido escoger si perdono o no perdono, pero voy a saber las consecuencias de si lo hago y también las consecuencias de si no lo hago, conforme a lo que Dios me pide. Cristo nos está dando una instrucción que viene del Padre. Entonces, si el Padre nos perdonó de todo corazón y no recuerda más, tenemos que hacerlo de igual manera. Porque si no lo hacemos de todo corazón, estamos demostrando que no amamos a Dios por no poner por obra lo que Él dice. No estoy obedeciendo su voz, no estoy siguiendo sus instrucciones, no estoy caminando en la senda del perdón, y entonces Dios no va a perdonar mis pecados. Y si no perdona mis pecados, recuerden que la paga del pecado es muerte. Y si Dios no me perdona, voy a morir y no tendré larga vida espiritual, no voy a estar en el reino de Dios. ¿Saben? Esta es una cadenita que tenemos que recordar. ¿Qué va a pasar si no hago esto? Esto. Si hago malas cosas, mi fin siempre va a ser el lago de fuego. Siempre va a ser ese. Pero si yo hago las cosas como Dios me dice, mi fin va a estar el estar centrado ahí en un trono, delante de Dios, ayudando en esa restauración. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, tenemos que demostrar que estamos siguiendo a Dios y que en verdad estamos perdonando cuando nos ofenden. Y una manera de demostrarlo, pues la podemos ver, y ustedes la conocen muy bien, 1 Corintios capítulo 13, que nos habla del amor. Ya sabemos que la ley es amor, pero 1 Corintios 13 nos habla de esa actitud de demostrar que estamos siguiendo esa ley de Dios. Dice 13:1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o cimbal que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Vemos que aquí el ingrediente fundamental, principal para un cristiano es tener ese amor de Dios. Dice versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido y cuando nos ofenden, pues sufrimos por eso. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. O sea, cuando lo ofenden no busca el desquitarse, no busca lo suyo, no se irrita. Y fíjense también lo que dice después, no guarda rencor. O sea, llegan a ofenderlo, pero si estamos con ese amor, vamos a decidir olvidar y no guardar rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esa es la actitud a la cual tenemos que llegar como cristianos. Ese es el amor de Dios que tenemos que demostrar. Y podemos pasar hasta 1 de Juan, capítulo 4. 4:7, para darnos cuenta de que si no perdonamos, caemos en la actitud de no estar, de no tener el amor de Dios y no estar bajo la presencia de Dios.
Amados hermanos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, enviando a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, en ese sacrificio, al mandar a su Hijo para borrar todos nuestros pecados, mostró su amor. Y mostró lo que también tenemos que hacer, perdonar así como Él y no recordar. Versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Decisión de seguir a Dios. Si perdonamos, vamos a estar en paz. Si perdonamos, vamos a demostrar ese amor de Dios. Y fíjense aquí en el libro de Job, capítulo 34. Fíjense lo que dice aquí, dice Job 34, versículo 31. Dice, de seguro conviene que se diga a el Eterno, que se diga a el Eterno, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más. O sea, Él decide ya no ofender, y así también podemos decidir el no ofender, el perdonar. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Si no he perdonado, no lo voy a hacer más, voy a perdonar. Y eso es lo que vemos aquí en personas que siguieron, personas determinadas a seguir a Dios. A veces somos determinantes en muchas cosas, pero las cuestiones para la vida eterna no lo llegamos a hacer. ¿Por qué? Porque tal vez no vemos a Dios y por eso no somos conscientes de la importancia que tiene Dios en nuestras vidas y esta palabra en nuestras vidas. Entonces podemos decir que a veces somos muy faltos de fe. Somos muy faltos de fe por no seguir lo que dice estas escrituras. Aquí en Josué capítulo 24, fíjense aquí una determinación aquí, así como tenemos que ser, dice, y si mal os parece servir al Eterno, escogeos hoy a quién sirváis. O sea, tenemos que ser determinantes. Bueno, ¿vamos a servir a Dios? ¿A quién vamos a servir? Dice, y si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero fíjense lo que dice aquí, pero yo
y mi casa serviremos al Eterno. Así tenemos que ser de determinantes. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aborrecer el mal y decidir caminar por la senda de la vida? Pues si lo vamos a hacer, tenemos que aprender a perdonar. Decidir hacerlo de todo corazón y olvidar todas las ofensas, todo lo que nos hicieron. Pero hacerlo decididamente, no fingidamente. Bueno, pues como todos dijeron, pues que sí, pues yo también lo voy a hacer. No podemos ser así. No podemos ser así de estar jugando, como lo leí la vez pasada, estar jugando a la iglesia. No lo podemos ver, no lo podemos ser así. Entonces vamos a Proverbios, otra escritura, capítulo 19. Proverbios 19. Para recordar nada más unas cuantas aquí escrituras que nos dicen, bueno, el aprender estas cosas de decidir perdonar. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa, pero en el punto de olvidar en ese momento, olvidarlo. Si no es de que, bueno, me ofendió y ya me olvido y no le digo nada. Y van a ver que cuando hacemos nosotros eso, van a ver que al rato, al siguiente día, se van a acordar de la ofensa. No, se trata de hablar con la persona y decidir entonces delante de ella perdonar, olvidar la ofensa. En ese momento se aplica el pasar por alto la ofensa. No es decir, bueno, ay, me ofendió, me hizo algo, pecó contra mí, me hizo algo y bueno, ya, no me voy a acordar. Cuando hacemos eso, al día siguiente nos acordamos, a los 3 días nos volvemos a acordar, al año nos volvemos a acordar. Eso pasa, pero no tenemos que llegar a eso, o sea, tenemos que hablar con la persona, como lo dice varias escrituras. Y vamos aquí, por ejemplo, en Marcos capítulo 11, fíjense aquí en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 25. Bueno, esta escritura ya la vimos de otra manera, nos lo dice aquí en Marcos 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Quiero que vamos aquí a Mateo capítulo 18. Y vamos aquí a ver aquí lo que nos dice Mateo 18:15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Pero aquí aplica lo que leímos en Proverbios y lo que le leí de la frase. Que dice la frase al final de la que les leí, es que perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. También depende de cómo lleguemos, o algo que también tenemos que aprender, ¿sí? Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Versículo 21, y fíjense aquí. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Era una regla rabínica que tenían que perdonar 3 veces a la persona que les ofendiere. Aquí, pues, Pedro se quiso ver bien y le dijo, bueno, hasta 7.
¿sí? Llevándolo a un punto del 7, una perfección. Bueno, es el 7, que él quería verse bien en esa parte, pero vemos que Cristo le puso una cifra más alta. Cristo le dijo, bueno, hasta 70 veces 7. ¿Esto para qué? Realmente para que entendiera que no es algo de estar contando, sino que el perdón debe de ser una cualidad, una característica de un verdadero cristiano. ¿Sí? Yo creo que es difícil, no es fácil estar llevando la cuenta. Bueno, él me ofendió, él me ofendió, él me ofendió. Y más, y yo creo que ya es algo perverso, si llevamos, no, pues don Víctor me ofendió tantas veces y aquí se las llevo anotadas para llegar hasta las 70 veces 7. Fulanito, tanto. O sea, si llegamos a esto ya habla mal de nosotros, o sea, no estamos siguiendo a Dios. Digo, no podemos llegar a eso. Ahí es donde Satanás nos está ganando. Entonces vemos aquí que dice Cristo, bueno, es que no se trata de que te estés contando cuántas veces te está ofendiendo tu hermano, sino que tú debes desarrollar una cualidad de estar perdonando y olvidar de todo corazón para que Cristo lo perdone, para que esa sangre derramada lo limpie de todos los pecados. A ese punto es el que tenemos que llegar. Y veamos aquí Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, sed todos, no dice una parte, no dice, bueno, unos cuantos, sino dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que daseis bendición. Un cambio de actitud total, no de alguien que esté recordando las ofensas y que las esté recordando cada momento. Como les digo, dice la Escritura en Santiago 3:2, todos ofendemos muchas veces. Y a veces cuando estamos en el punto de que ofendimos, ahí sí quisiéramos que la persona a la que ofendimos aplicara toda la misericordia, todo el perdón, y hasta vemos mal si no lo hace. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en el punto de que tenemos que perdonar? A veces hasta que le corten la cabeza. ¿Sí? A veces llegamos a esos puntos. Pero vemos ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Qué estamos haciendo con todo lo que hemos aprendido? ¿Qué vamos a hacer la próxima vez que recibamos una ofensa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decidir perdonar? ¿O vamos a actuar una vez más con un sentimiento de, para no verme mal, te voy a decir, te perdono? Para no verme mal, lo voy a hacer, aunque cuando me vaya y te dé la vuelta, esté aquí, en la mente, la ofensa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir guardando resentimiento? ¿Vamos a seguir amargando el corazón? ¿Creando raíz de amargura para después seguir el camino de Satanás? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ustedes saben que hay unas frases que dicen, yo perdono, pero no olvido. No soy rencoroso, pero te las estoy contando. Te las estoy guardando. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a perdonar de todo corazón? Y ustedes recuerdan, le digo, la frase decía que vamos a tener paz si nosotros perdonamos y la va a tener la otra persona. ¿Qué dice la Biblia? Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y podemos ver aquí en Salmo 119. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La ofensa no es tropiezo. No nos va a hacer caer. No nos va a hacer que Satanás gane. Por eso tenemos que amar esa ley de Dios. ¿Qué nos dice esa ley de Dios? Tenemos que recordarla.
tenemos que estarla estudiando. Proverbios capítulo 3 nos dice, versículo 1, Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso es lo que tenemos que estar haciendo para recordar lo que tenemos que hacer cuando seamos ofendidos. Vamos aquí a Marcos capítulo 9. Versículo 50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y dice, tened paz los unos con los otros. Ustedes recuerdan que dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero vamos a hacerlo si tenemos esa paz. Si no tenemos esa paz, no lo vamos a hacer. Y podemos ir hasta el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, para que también os améis unos a otros, y así poder tener esa paz. Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y entonces no debe de haber rencor. ¿Sí? Si hay rencor no hay amor. Tenemos que aprender a amar, a estar en paz con las personas. Si yo tengo ese amor de Dios, pues no voy a tener rencor. Y si no tengo rencor, voy a estar en paz. Y si yo estoy en paz, bueno, recuerden que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y si yo actúo con misericordia ante las ofensas, al decidir perdonar de todo corazón, Dios en su misericordia también me va a perdonar. Como lo dice Mateo 5, que los misericordiosos alcanzarán misericordia. Y si yo perdono de todo corazón, no habrá pecado en mí. Satanás no estará ganando. Y entonces, si no hay pecado en mí, yo estaré limpio de corazón, como lo dice Mateo 5, y los limpios de corazón verán a Dios. Y una vez más yo les pregunto, ¿qué van a hacer la próxima vez que reciban una ofensa? Así la más pequeñita. A veces es difícil en cuestiones de cuando somos agredidos físicamente. Pero tenemos el ejemplo de Esteban. Tenemos el ejemplo de Cristo, que aunque fueron agredidos físicamente, con todo y eso dijeron, no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así tenemos que ser nosotros. ¿Qué vamos a decidir? ¿Perdonar de todo corazón o perdonar a medias? Entonces, yo les digo, tomen en cuenta todas estas cosas y decidan correctamente. Y que no les gane Satanás. Actúen con decisión al momento de perdonar
y no con un sentimiento. Y recuerden una vez más la frase: el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió. Hagamos las cosas y seamos imitadores de Cristo, del Padre, y así como ellos nos perdonan, también nosotros aprendamos esa lección.